No, retrasar, no, no hay problema. yo te digo porque lo de la próxima semana estaba programado, lo de hoy día es la que estaba por confirmar, ¿no? Yo estaba Ujú, justamente, sí, no puedo sacar a la luz algo mientras no me lo confirme. ya. Bien, ya se está grabando, ¿no? Estamos Ujú. en las previas. Bueno, bienvenidos a Biología Sin Fronteras, un programa de la Facultad de Ciencias Biológicas, espacio cultural y científico, en el que nuestros egresados, profesores y científicos visitantes aportan con su conocimiento y su experiencia. Esta tarde tenemos a nuestro amigo, colega, egresado de nuestra facultad, Magíster William Martínez Finquín, quien nos va a hablar sobre índice de vegetación y proyectos Red Plus en la gestión del territorio, estudio de caso en ANP de Lambayeque. Los dejo a ustedes con William Martínez, no sin antes preguntarle cómo fue que surgió su vocación por estudiar biología y luego se dedicó, dio un giro tremendo a la derecha, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero un giro tremendo hacia la dedicación al ambiental, a la ecología, ¿no? Muy bien, los dejo con William Martínez. Buenas tardes Disfruten con de... todos. Gracias, profesor Pedro. Gracias, profesor Pedro. Gracias, profesor Jorge Pupuy. Bueno, primero, me complace estar aquí con ustedes realmente, ¿no? Compartiendo algo de nuestra experiencia y lo que venimos desarrollando. Y bueno, como es merced de este preámbulo importante del profesor, y de nosotros presentarnos, bueno, mi nombre es William Martínez Finquín y definitivamente, a pesar que pensamos que nos hemos separado un poco, en realidad estamos más involucrados también, porque les comento brevemente, ¿no? Yo terminé en 1994 el colegio, en esos 3 meses que me preparé, postulé, ingresé por primera vez y única vez a nuestra gloriosa Pedro Ruiz Gallo, y la biología nace de mí por mi padre, ¿no? Que nos llevaba siempre al campo a ver, era un fanático del tema campestre, y ahí comenzó a formarse lo que ahora soy, y gracias a los docentes. Yo he tenido oportunidad de ser docente universitario, docente preuniversitario, y me he dado cuenta del impacto. Una prueba de ellos es que todavía no puedo apartar o no podemos apartarnos de nuestros mentores. Uno de ellos es el doctor Pedro Chimoy Efio, quien nos ha invitado, y siempre sigo los pasos porque es una persona que recibió mi título de bachiller, nunca lo voy a olvidar. Terminé la universidad y me dediqué a mi especialidad, que es microbiología y parasitología clínica. 10 años de experiencia ejerciendo en laboratorio clínico, y curiosamente 14 años como docente preuniversitario y después universitario, 5 años exactamente. Eh, Paralelo a ello, porque las dos cosas lo hacía mientras el laboratorio clínico andaba en entidad privada, que nosotros eh, creamos un laboratorio con una ONG, con un compañero biólogo también, Clau Paredes, mi gran amigo hasta el día de hoy. Eh, Emprendimos un laboratorio clínico que se expandió, ¿no? Se expandió en Ferreñafe, y también paralelamente que hacía docencia ya universitaria, unos cursos de ecología, ecoturismo. eh, Comencé a hacer consultorías a una entidad que era el INREN en ese tiempo, Instituto Nacional de Recursos Naturales, ¿no? Y ahí veía yo, la verdad mis ojos brillaban porque todo lo que había aprendido en bioquímica y con todos mis docentes que después han pasado, que forman parte de la plana de la Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ciencias Biológicas, comencé a expandir los ojos en ver no solamente el laboratorio clínico a ese nivel, sino también ver en todo su contexto la plenitud y la maravilla que Dios nos ha dado en esta vida. Y me apegué, hice 2 investigaciones que, bueno, las he puesto en algunos
dentro de la institución en la cual ahora estoy, como consultor, densidad poblacional de la pava aliblanca, una especie en peligro de extinción allá en Lambayeque, en todo el bosque seco que cubre Tumbes, Lambayeque, y llega hasta Piura, Tumbes, Piura y Lambayeque, y llega también a Cajamarca. Y también el éxito reproductivo también, ¿no? Entonces, siempre con un tema adosado de mi experiencia, ¿no? Como de mi especialidad, de microbiólogo. Comencé a hacer algunos análisis y después de ello, bueno, tuve la oportunidad de entrar de especialista, ¿no? Al sistema público, ¿ya? Y ahí comienza ya la otra etapa de mi vida en la cual me comenta el profesor justamente el apartado, ¿no? ¿Por qué de aquí he dado tanta vuelta en el ambiental? Y encontré también un camino bien interesante, ¿no? Que la investigación está hasta en un árbol, hasta en una fruta, hasta en todo lo que nosotros estamos, lo que Dios nos ha dado realmente, ¿no? Entonces, comencé como especialista a querer ver proyectos de investigación, básicamente a lo que he realizado algunas investigaciones que todavía tienen tiempo, en algún momento se van a publicar sobre lo que son lepidópteros, también lo que es el tema de sustancias secundarias a partir de componentes silvestres, de frutos más que todo. Uno de los frutos que también se ha trabajado, y aquí falta bastante por poder estudiar, es la tara, por ejemplo, la Caesalpinia espinosa, una especie bien interesante en el Perú. Y además de ello, tuve la oportunidad pues de comenzar a hacer trabajo social, compartir con la gente, ver la necesidad de cómo es que ellos, a través del sector público, se impacta en la conservación de estos espacios naturales. Y luego renuncié, volví a la docencia universitaria y también tuve la oportunidad de ser director en un colegio primario secundario, imagínense. Continué el tema del laboratorio clínico y en el 2013, el 13 de agosto, justamente hace poco he cumplido ya 8 años como jefe de área natural protegida. Y una de las áreas en la cual me he desenvuelto hasta el 2018 ha sido en Lambayeque, en el refugio de vida silvestre La Quipampa, en la cual vamos a presentar un estudio de caso en esta ponencia, ¿no? Y bueno, después por retos personales, ¿no? Postulé para donde estoy actualmente como jefe del Parque Nacional Huascarán, reserva de biosfera a nivel mundial. Y bueno, seguimos en el tema de la conservación, pero no apartados de la investigación científica, que es la razón de ser de todo biólogo, de todo aquel que estudia la vida y se compromete, ¿no? Por a través de la investigación, poder llenar esos vacíos y poder también darlo como parte en la gestión ahora en la cual me encuentro, ¿no? Justamente el título es Índice de Vegetación y Proyecto REC en la gestión del territorio. 2 parámetros, uno de técnico y otro de gestión, ¿no? Que se ha querido presentar. Y este estudio de caso es una tesis de maestría que nosotros realizamos en lo que es ingeniería ambiental, ¿no? Y seguridad industrial, para poder compartir con ustedes. Voy a presentar, profesor. Sí, William, yo ya dejé de presentar la pantalla, todo el espacio es tuyo. Perfecto. ¿Se ve mi imagen? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Perfectamente. Excelente. Bien. Comenzamos entonces después de este preámbulo tan nostálgico realmente, ¿no? Bien, empezamos por esto. Índice de vegetación. Como ustedes ven, quienes habla es un fanático de la bioquímica. Toda mi vida personal, profesional y de especializaciones que he tenido, y he tenido la oportunidad de viajar también en otros lugares, siempre no he podido dejar el tema de la bioquímica, razón de la cual estoy acá compartiendo con ustedes. Y ustedes ven abajo un ecosistema, ¿ya?
Perú es uno de los países megadiversos, privilegiados a nivel mundial. Son 12 dentro de los grandes a nivel global. Sin embargo, no nos damos cuenta que detrás de un ecosistema y una pequeña planta y una hoja pasan procesos tan elementales y fundamentales. Uno de estos procesos son estudiados, pues, en las ciencias básicas de lo que es la fotosíntesis, ¿no? Donde hay una excitación por los fotones que llegan a la planta y estos, pues, a través del espectro electromagnético, en la cual tienen la particularidad las sustancias de absorber y reflejar la energía, se puede obtener la suficientemente energía, la excitación a nivel atómico, para que ésta pueda dar una serie de procesos. Uno de estos procesos, acá lo ven a la derecha, es el ciclo de Calvin y Benson, que es parte de la fase oscura de la fotosíntesis. Y en la parte de la fase luminosa vemos la fosforilación oxidativa, ¿no? Y aquí se centra justamente el tema de la absorción, ¿no? Pero hay un tema de reflexión que generalmente no se, si bien es cierto, se enseña, se transmite también a todos, pero hay un tema bien importante, sobre todo para escalarlo, a nivel de escalas, de poder tener una información de la luz reflejada. Por la teoría del color, nosotros sabemos que los elementos que nosotros vemos, si son blancos, azules, rojos, no es porque esos elementos primigenios tienen ese color propiamente dicho, sino que en realidad lo reflejan. En realidad no lo absorben, es el que bota. Si es color verde, es porque la sustancia atrapa todos los colores del espectro, entre ellos los visibles, y refleja o rebota el color que le caracteriza. Por ejemplo, la hoja verde bota el color verde. La clorofila absorben los colores de rango del azul, del rojo, ¿no? William, ¿Sí? ¿estás en qué slide? ¿En el 2 o el 3 o en En el el 4? primero, en el primero, todavía no paso. Ah, ya, yo pensé que habías pasado porque solamente se veía el primero. Ya. Sí, sí, sí. El índice de vegetación es, a ver, este es el título y este es el segundo. ¿Está bien? ¿Se observa? Solamente observo índice de vegetación. Ahora sí, ya pasó donde está la fotosíntesis, recién ahorita lo Ah, vi. ya. Ah, ya, perfecto. Entonces no lo proyecto en pantalla completa, lo coloco así. Ya. Entonces, como ustedes ven, aquí este es todo el proceso que les mencionaba de la fotosíntesis y aquí hay un tema bien interesante en lo que respecta a la absorción y la reflexión de la luz solar, ¿no? Y aquí dentro de este espectro electromagnético, justamente hay una parte de energía que se refleja y esa parte de energía que se refleja, lo que observamos son el nivel de los colores. Sin embargo, también hay otra energía que también se puede captar a través de sensores. Y ahí es donde nosotros entallamos instrumentos para poder captar esa reflexión y poder tener un diseño de qué es lo que se está observando en una superficie y qué cantidad también de firme espectral puede reflejar cualquier materia, ¿no? Llámese una planta, un suelo desnudo, un río, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos procesos moleculares muy importantes también tienen un nivel, a nivel de reflexión de la luz solar, que se pueden utilizar no solamente en la absorción para la fotosíntesis, sino también en la reflexión. Y esto es lo que les estoy mencionando. Miren, como ustedes ven, en la parte visible nosotros observamos pues una planta cuando está saludable, cuando está estresada, y hay un rango que no lo observamos porque son más de 700, el ojo humano mide entre 400 a 500 nanómetros, y más de esta cantidad puede ser reflejada y también sensada, ¿no? A través de instrumentos que pueden también llegar a los satélites que se encuentran actualmente alrededor del orbe y poder transmitir una imagen de esa reflexión que tiene en este caso una planta, ¿no? Y así vemos que el azul, el rojo, el verde,
y el cercano al rojo, el medio del rojo y el rojo lejano, como le llaman, estos últimos son tres que no pueden ser percibidos por el ojo humano, pero sí pueden ser obtenidos por los sensores que actualmente se encuentran. Veamos ustedes cómo una planta transmite, absorbe la energía, transmite, también refleja una energía en mayor proporción que es la cercana al rojo, y esta puede ser sensada para poder, a través de las bandas y de los sensores que pueden ser captados, poder darnos índices de cómo está la planta, ¿no? Si está, esta es en toda la floración, verde, está seca, ya, o está estresada o está saludable. Actualmente se encuentran algunos sensores que pueden obtener hasta del suelo también información debido a la reflectancia que tienen de los minerales, aún estando a 10 o hasta 10 metros al nivel del suelo. Entonces, esto es una tecnología interesante también, pero se viene de un fundamento, ¿no? De la reflexión que tienen los elementos y de la absorción de los mismos. Y aquí es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hay una vegetación, llámese lo que están observando acá, un paisaje vigoroso de una vegetación vívida, ¿no? Y otra en la cual está un suelo desnudo y esta puede ser captada, esta luz que puede ser captada y a través de imágenes satelitales estas pueden ser procesadas y nosotros podemos obtener en el suelo si hay una pastura, si hay la agricultura, por ejemplo, o la biomasa que se encuentra en el suelo está en alguna etapa, ¿no? En alguna etapa de su ciclo vital. Esto es importante porque nosotros podemos tener una gestión del territorio a través de este principio básico de absorción y reflexión. Ahora bien, los índices de vegetación justamente son eso, son aquellas bandas que son captadas a través de la reflexión de la cobertura vegetal principalmente, ¿ya? Y pueden ser procesadas a través a través de software en la cual pueden dar un diseño de cómo está la vegetación en el suelo. ¿Ya? Aquí tenemos varios, son 15 principalmente, y entre ellos tenemos el índice diferenciado de vegetación, el índice de vegetación transformado, el de TIAN, el coeficiente simple, también el ajustado al suelo, también un índice mejorado, también el EVI, y estos tipos de índices nos dan el tipo de cobertura vegetal y en qué etapa se encuentra de vigor la vegetación. ¿Por qué son importantes estos índices? Porque llámese, podemos nosotros determinar también la biomasa de la cobertura vegetal, ¿no? Actualmente hay software en la cual puedes obtener con un rango muy bajo en realidad de sesgo de error, el poder determinar qué cantidad de carbono puede ser almacenado, ¿no? Tanto en la misma biomasa de la cobertura vegetal arbórea, ya pastizal o arbustiva, como también en el suelo. Ahora se está aplicando también, hay índices ajustados al suelo, en la cual también por lo menos llegan a un cociente con un poco sesgo de error realmente. Nosotros lo hemos probado ya aquí donde nosotros trabajamos para poder observar la cobertura vegetal y poder lanzar un índice de vegetación o acercarnos a la biomasa que se encuentra en un territorio extenso. Si bien es cierto, esto tiene también un alcance para poder gestionar el territorio, también de una manera preventiva. Muchos se hablan de los incendios forestales actualmente que se están dando por el tema del cambio climático, la biomasa que se encuentra, también los detritos post cosecha, y esto sirve también para prevenir. En España, por ejemplo, la mayoría de incendios son, sobre todo en el sur de España, son naturales, es decir, los rayos llegan y cuando encuentran biomasa seca, comienzan y propician un incendio forestal. Entonces hay diseños preventivos en la cual
se puede observar la cantidad de biomasa acumulada a través de estos sensores, ¿no? Y también, obviamente, con un trabajo de campo muestral para poder hacer una gestión preventiva del territorio. Estos son temas muy importantes a nivel de gestión territorial. También tenemos nosotros el otro sensor a nivel mundial, y uno de los índices más aplicados es el índice normalizado de vegetación. El índice normalizado de vegetación justamente trabaja con dos bandas, las bandas cercanas al rojo y la del rojo, en la cual la planta refleja mayormente en el estado que se encuentra vegetativo, ¿no? Seco o verde. Y aquí tenemos una foto prácticamente aquí podemos encontrar que la mayoría en Perú, por lo menos en la Amazonía, como ya se sabe, ya en el cinturón ecuatorial, pues es donde hay más vigor de biomasa, por llamarlo así, donde más se realiza la fotosíntesis, ¿no? Donde hay en un tiempo seco, obviamente, ¿no? Porque depende también la temporalidad en la cual se puede hacer este estudio. Para eso nos sirven los índices de vegetación, ¿ya? Para ver la reflectividad justamente y sacar nosotros a través de bandas que pueden ser censadas a través de los satélites. El primer satélite que se lanzó fue en 1972, ya se acerca a los 50 años, fíjense, de tener imágenes satelitales, y ahora hay más sofisticadas, a 30 metros, a 10 metros y hasta 30 centímetros que tranquilamente pueden, desde el cielo nomás, poder obtener una imagen con una muy buena resolución y poderla trabajar. Nos ayuda también porque en los trabajos de campo nosotros hacemos exámenes dasométricos, ¿no? De la cobertura vegetal. Sin embargo, para hacerlos extensivos en territorios amplios, como son las áreas naturales protegidas a nivel mundial, y en el Perú también, es un arma, una herramienta muy útil, ¿no? Y vemos el otro término, ¿no? Que aquí justamente se mencionaba por qué más aquí en REC. Los proyectos de reducción de emisiones de deforestación y degradación del ambiente. Estos proyectos son los llamados proyectos REC. Si bien es cierto, en el 2020 ya estaban cerrándose prácticamente los proyectos REC, pero en el caso de la pandemia se han aperturado a más, y todavía hay algunos que tienen un futuro muy amplio que se están desarrollando aquí mismo en el Perú. Los proyectos REC son estos proyectos de reducir, como menciona ahí, las emisiones de dióxido de carbono. Sabemos nosotros que hay un aumento de ello, ¿no? Debido a que la utilización de combustibles fósiles pues se ha volado el parque automotriz en el mismo Chiclayo, en Lambayeque, en el Perú y en diversas partes del mundo ha aumentado. Vemos aquí cómo encontramos los países que emiten, ya actualmente son más de 400 partes por millón, ya hace 50 años eran solamente, ni la mitad siquiera llegaban. Tenemos nosotros que preocuparnos porque gracias a ello, al cambio climático que sí existe, a pesar que existen también detractores, ya sí se está dando y es palpable en muchos lugares. Quien les habla gestiona un área donde se encuentra el famoso glaciar Pastoruri, y es una locura decir que no está pasando nada a nivel mundial. En otros países están muy preocupados. Perú todavía, con todos los contextos que se dan, si bien es cierto, las autoridades se han preocupado por el tema de la deforestación, ¿ya? Pero de todas maneras falta mucho por trabajar. En otros países sí tienen bien centrado lo que son los proyectos REC. En Perú se han dado en áreas naturales protegidas, hay 3 casos importantes en áreas que conservan aproximadamente 17.5% del territorio peruano, pero no es suficiente para poder nosotros por lo menos tener un asidero de poder conservar espacios que nos ayuden a evitar esto.
pero más que eso también las prácticas que se tienen. El apagar la luz, el agua, prácticas pequeñas, los residuos sólidos, la quema, los incendios forestales, todas esas amenazas, aunque no lo crean, sumadas, van haciendo que esto más se incremente y obviamente el pronóstico no es bueno. El pronóstico de la salud mundial no es bueno. Y bueno, ¿y por qué es más? ¿No? ¿Por qué estos proyectos, ¿no? Que te ayudan a reducir? ¿Y en qué consiste básicamente, ¿no? Para gestionar el territorio. Consiste en que, bueno, a través del protocolo de Kioto, esto tiene toda una historia, en 1992, la cumbre de la Tierra, después el protocolo de Kioto, se dan los parámetros para poder comprar los llamados bonos de carbono. ¿Qué quiere decir? Vamos a evitar que se deforeste un espacio, entonces vamos a darle al país, que es un incentivo perverso, ¿no? Algunas, como ustedes ven, las naciones más contaminantes, no está tanto Perú, ya, sin embargo, las que se encuentran acá, que contaminan más, se comprometieron a reducir por lo menos el 3%, y llegado los 5 años después de su reunión de todos los países, vieron que no, que era no imposible, pero tenían que cerrar más de 1.000 a 2.000 hasta 1.000.000 de industrias, de empresas, y eso era imposible porque también era un bajón en la economía de ese país. Entonces, obviamente, se tuvo que optar por otra alternativa. Y la alternativa fue ver a los países megadiversos que tienen bosques, ayudar a conservarlos y ver también cómo a través de bonos de carbono, compra del CO2, en lugares donde ya hay bosque, se podría incentivar a que se sigan protegiendo y por lo tanto ellos cubrir sus compromisos ambientales a nivel mundial. Un sentido perverso que es cuestionable, pero existe, y los únicos que se benefician aquí son los países pues que tienen estas coberturas vegetales, ¿no? Entre ellos el Perú. Eso es Proyecto RE. ¿Y por qué más? Porque estos proyectos primero fueron diseñados a nivel de las emisiones y tenían componentes que faltaba, y había un componente muy importante que era el componente social. Y el componente social justamente tenía que estar ligado a que quiénes eran los que tenían que conservar estos bosques, en la cual alguien estaba propiciando comprar los créditos de carbono. Ya hay un mercado de carbono internacional, certificado obviamente, para poder tener la seguridad de que se mantenga ese bosque. Y aquí es donde entraron a tallar las poblaciones aledañas. La conservación sin la población que se encuentra en el territorio, no se puede hablar de una conservación per se, sino una conservación a medias, ¿no? El Estado es insuficiente para conservar espacios grandes y para evitar la deforestación. Y aquí entró un concepto interesante, la inclusión de la población local y cómo los beneficiarios se podían, a través de acuerdos de conservación, compromisos o proyectos de desarrollo, podían mantener estos bosques. Y por eso ese más plus. El RED Plus justamente es en la cual hay involucramiento de la población local, de no solamente la reducción de emisión de carbono por parte de las entidades competentes, sino que también la población involucrada en su contexto para, a través de proyectos de desarrollo, conservar estos espacios y esos bosques silvestres ahí. O también bosques artificiales o plantaciones como hay en otros países. Uno de ellos es Chile. Y bueno, aquí presentamos un caso, un estudio de caso, ¿no? Que es producto de la maestría que llevamos nosotros. El estudio de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos mediante la valoración económica de la captura de carbono. En el 2014, en el 2014, se propuso una ley, la 3215, en la cual se habla de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Hablan de 3 ecosistemas, que el Estado puede propiciar para este mecanismo, donde hay un contribuyente y un retribuyente. Un contribuyente que conserva y un retribuyente que aporta, no solamente económicamente, sino también con compromisos ambientales. Ese es el concepto de mecanismo de retribución. Anteriormente al 2014,
se tenía el tema de pagos por servicios ambientales. Hasta ahora muchos funcionarios hablan de pagos ecosistémicos. Actualmente en el Perú son mecanismos de retribución. Y esto se da porque a nivel de Latinoamérica se creó específicamente en Costa Rica, Colombia, que son uno de los pioneros, el tema de los pagos ambientales. Es decir, conservamos un espacio y cómo es que la población que está en la ciudad puede retribuir para que siga conservándose este espacio. Y no retribuir solamente económicamente, sino a través de propuestas de proyectos o por lo menos de difusión. En algunos lugares como Estados Unidos, en Colorado, por ejemplo, y en otros ámbitos que conserva esta gran nación, no se paga, por ejemplo, la entrada a un área natural protegida. ¿Y de dónde es que se solventa la conservación? Desde que el visitante llega a una ciudad y hasta una botella de agua o cualquier consumo, desde ahí está pagando, claro, no lo sabe, pero de ahí el impuesto llega para conservar estos espacios. Entonces, un concepto bien interesante comienza a aperturarse en el Perú, se ha incrementado en estos últimos 10 años. Si se revisa la tesis, hay más de 200, por lo menos tesis relacionados a mecanismos de retribución en estos 5 años, debido a que los ecosistemas justamente están siendo degradados y hay bastante interés. Además, hay un ministerio también a partir del 2008 que vela por conservar estos espacios y estos espacios, entre otras acciones que hace ambientales, ¿no? Entonces, el mecanismo de retribución es eso. Es cuando un contribuyente conserva y un retribuyente aporta para que esto se siga conservando. En el Perú hay 3 ecosistemas según su legislación, pero hay uno que es muy poco estudiado y esto es el secuestro de carbono, es decir, la cantidad de carbono que se encuentra en un bosque. Hay pocas las bibliografías acá en el mismo Perú en la cual hablan de un mecanismo de esta naturaleza. Hay muchos en el sistema hídrico. En el hídrico hay bastantes casos, hay más de 20 años también en el Perú, en Moyobamba, en San Martín, en otros lugares, en la cual ya han comenzado sobre los pagos a servicios ecosistémicos como nación y ahora los mecanismos, pero a nivel de recurso hídrico. Y bueno, voy a comenzar a pasar rápidamente, porque más son imágenes, ¿no?, del lugar donde se realizó, en un área natural protegida. Actualmente hay 76 áreas, este es uno de los 3 refugios a nivel nacional. Hay pantanos de Villa, hay bosque nublado de Urima y hay el refugio de vida silvestre de Laquipampa, ¿no? Y bueno, esta es una de las 6 áreas nacionales de Lambayeque. Ojo, que muy pocos, 2 hay privadas, 2 hay a nivel de administración nacional, el refugio de vida silvestre Laquipampa y el bosque de Poma, que es un santuario histórico, ¿ya? Son 9 categorías, por cierto, de áreas naturales protegidas. Hasta ahora todavía veo que muchos hablan de reserva, eso nació como una zona reservada porque las zonas reservadas son zonas de transición, pero en el Perú hay 9 tipologías de áreas de conservación. 3 directas, santuario histórico, santuarios nacionales, santuarios, parques nacionales, santuarios históricos y santuarios nacionales, son 3 de uso directo, y 6 de uso indirecto, ¿no? Entre ellas el refugio de vida silvestre Laquipampa, bosque de protección, reservas comunales, reservas paisajísticas, reservas nacionales, ¿no? Cotos de casas también, y los refugios de vida silvestre. Lambayeque está privilegiado, tiene 2, uno de uso directo y uno de uso indirecto. Y aquí vemos pues una caracterización de su biodiversidad, ¿no? Hablar de la biodiversidad es hablar de un pool de brechas de investigación. Yo veo así, brechas de investigación. Hay desde una planta que tiene sustancias cardiopáticas, hasta sustancias, por ejemplo, hasta guanarpo allá, por cierto, en silvestre. Hay también la tara, que es una especie poco estudiada, la pitahaya, que ahora se comercializa. En realidad hay un bagaje, uno de los investigadores de la Pedro Ruiz Gallo
realizó un sondeo de las plantas, que no está publicado, y si bien es cierto, en Lambayeque hay cerca de un poco más de 900 especies, en esta área natural protegida había casi el 96%, imagínense, es muy representativo. Esta área es un ecotono, ¿no? Como se dice en ecología, ¿no? Una transición de dos ecosistemas, bosque montano bajo y lo que es el bosque seco. Y aquí es donde entra a tallar esa biodiversidad que tiene Cospicua, interesante, ¿no? También hay un componente social muy arraigado alrededor de esta área natural protegida, donde hay costumbres y usos. Y bueno, aquí ya determinando y caracterizando el ambiente, se establece la población y la muestra. Y la población viene a ser la zona de amortiguamiento de esta área natural protegida y la propia área, propiamente dicha. Se estableció una metodología a través de una adaptación de PEREA del 2018, en la cual, a través de la estimación de biomasa por teledetección y ver también la dasometría. La dasometría se tomó de un estudio de unos jóvenes, tuve la oportunidad de conocerlos, muy aplicados, muy buenos, Sune, uno de ellos, de la Pedro Ruiz Gallo, hicieron el tema de biomasa a nivel de sus componentes dasométricos, y nosotros aplicamos un tema de estimación de la biomasa por teledetección, tomando en cuenta esta información también dasométrica. A través de ello hicimos unos ajustes para poder determinar una biomasa ajustada ya con las imágenes satelitales y las conclusiones de esta tesis de grado. Y bueno, hicimos una recopilación de imágenes satelitales del 2018, pero en dos estaciones, ¿no? Seco y húmedo, ¿no? Que corresponden principalmente a los primeros, el húmedo hasta de enero hasta abril, y de seco a mitad de año, ¿no? Entre mayo hasta septiembre. Luego de procesar las imágenes, porque aquí tiene que hacerse un procesamiento y aplicar fórmulas radiométricas, de corrección geográficas, también topográficas, se pudieron obtener las firmas espectrales también con puntos de muestreo. Las firmas espectrales son lo que refleja la superficie con respecto a la reflexión, que tiene cada superficie. O sea, la reflexión que tiene cada superficie tiene una firma espectral característica, el agua, el suelo, el aire. Entonces, este marcaje también se hizo a través de la obtención de firmas espectrales en punto de muestreo. Eso lo hicimos nosotros en cada uno de los puntos establecidos en esta área natural protegida. Luego también en la zona de vida, en las 5 zonas de vida, y este es un aporte también allá, la firma espectral de reflectividad del bosque, ¿no? Luego de ello, en cada una de las bandas, de las 9 bandas que nosotros examinamos, vemos pues que tenía una incidencia, por lo menos en la banda 5 del infrarrojo, y en cada bosque tenía una firma espectral particular, ¿no? Que eso también puede servir para siguientes tesis o para hacer otros cálculos. Y luego de ello, con esta información, comenzamos a hacer el cálculo de los índices de vegetación, ¿no? Que como ya les he mencionado, son los que captan la reflectividad. Y aplicamos 3 índices interesantes: el índice normalizado diferenciado de vegetación, ¿ya? Y como vemos acá en esta imagen, si bien es cierto, esta mancha roja es por la nubosidad, pero en los demás vemos esta imagen en la cual en la época seca, la parte cuando es más roja es más seca, se podría decir así, para traducir esta imagen rápidamente, y cuando es más verde, obviamente es donde hay más verdor, por decirlo así, o está en plena fotosíntesis, ¿no? Esos espacios, ¿no? Entonces, aplicamos también un índice de vegetación clasificado mediante una metodología de teledetección. El índice de vegetación ajustado al suelo también, para poder determinar cómo es el comportamiento en algunas coberturas de pastos, porque no todo es bosque en un área natural protegida. Y también un índice ajustado al suelo,
porque hay muchas zonas rocosas, ¿ya? Entonces, todo ello hicimos un comparativo para poder determinar cuál de estos índices es más ajustable y poder obtener un, un índice en la cual se pueda ajustar los resultados dasométricos, ¿no? Y aquí vemos los resultados y vemos también los promedios de biomasa que obtuvimos, ¿no? 285 toneladas por hectáreas, ajustando ya, y con respecto a las épocas también seca y época húmeda, aplicando también un promedio de índices que está corroborado en las metodologías, ¿no? Un análisis de correlación, una distribución de biomasa, de cómo se distribuye la biomasa en esta área natural protegida, ¿no? Vemos que en la parte baja es propiamente bosque seco, ¿no? Que aquí se pueden ajustar hasta las zonas de vida, ¿no? Que si bien es cierto están establecidas, pero están en grueso, ¿ya? Pero vemos aquí que se debe ajustar, llámese que lo que se hace a nivel de Perú o de región es muy grueso en lo que respecta a la información de teledetección. Aquí llevamos a una más exquisita, por decirlo así, ¿no? De distribución de biomasa. Los promedios que menciono también, la fijación del carbono en el suelo, perdón, en el bosque, las toneladas de CO2 también que se pueden obtener de toda esta, aplicando la teledetección, ajustándola también. Y con ello hicimos un análisis de deforestación, algo interesante. Comenzamos a recolectar imágenes satelitales a partir de 1986, ya, hasta el 2018. Y con ello hicimos una mirada de cómo ha ido cambiando, ya, en esos cerca de, 20, 30 años, ¿no? Cómo ha ido cambiando el suelo, ¿no? Y nos encontramos con algo interesante, ¿no? Yo voy a ir a la conclusión porque ya... ¿Cómo es la dinámica de cambio? ¿Cómo ha sido? Miren, esta parte se ha deforestado y justo coincide con el tema de la intervención humana, obviamente, la deforestación, pero también se ha recuperado. Es muy poco lo que se ha recuperado, el 2%, se ha deforestado el 9%, pero lo curioso es que no ha habido cambio en un 89%. Quiere decir que el establecimiento de esta área con todas sus restricciones y todos los problemas sociales que ha causado, porque las poblaciones aledañas no crean, al establecer un área lo ven como una piedra en el zapato y es un problema con la gestión de su territorio, le restringen muchos usos y costumbres realmente. Sin embargo, vemos nosotros que a un 89% de bosque que se encuentra mantenido sin cambio, se podría decir que son logros actualmente, porque si nosotros vemos la tasa de deforestación anual, por lo menos aquí en Perú, ¿no? En esos últimos 10 años hay más de 2,5 millones, 2,1 millones de deforestación, ¿ya? Loreto, Cayali son los lugares que más sufren de deforestación, cerca de 250,000 en estos últimos 5 años, imagínense. Entonces, vemos que por lo menos el establecimiento de un área conserva, mantiene, y bueno, es un tema de poder tener en cuenta no solamente por la población local, por el Estado, sino también por entidades, entre ellas las universidades. Y aquí quiero poner algo interesante. Ante ello, nosotros establecimos el tema del mecanismo de retribución. Y aquí hay varias preguntas. ¿Para qué se hace un secuestro de carbono? ¿Por qué quiero ubicar los contribuyentes, los retribuyentes? ¿Para qué se hace el SABI, una teledetección? ¿Para qué quiero saber la biomasa? ¿No? Y aquí se hace un análisis de actores. Ahí donde viene el componente de gestión. Todos los actores que se encuentran. Nosotros encontramos 65 actores, ¿ya? De ellos también, dentro del mismo CERNAN, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya hay un mapa y un radar de involucramiento de actores, cómo es que han ido cambiando aquí del 2013 al 2018, se han hecho más participativos, cada uno de ellos es este es un radar, el radar de la participación, ¿no?
y hay elementos de cómo contribuyen, si se transparenta la gestión, si forman parte del comité de gestión, de un espacio participativo, etcétera. Pero aquí hay algo interesante que es importante compartir. Identificamos también los retribuyentes, porque estos son los anteriores que mencioné, son los que están allá cerca al área natural protegida, pero al identificar los retribuyentes, los que pueden contribuir contra la conservación, vimos nosotros 17 exponenciales retribuyentes, entre ellos Petroperú, el Microsoft, ¿no? Coca-Cola, Antamines, Cochabamba, bueno, Odebrecht también, aunque ahora ya no está, por eso lo pusimos en rojo. Aceros Arequipa, San Martín de Porres, la Universidad San Martín, varias entidades ya privadas, prácticamente, que estaban asociados a un tema de conservación. Y más aún, encontramos compromisos, ya en la tesis misma, en el anexo están los compromisos firmados por estas entidades para poder contribuir de una u otra forma a la mitigación, la deforestación ¿cómo se llama?, de los bosques, ¿ya? Y que ya tenían alguna participación en otros lugares. Lo que pasa es que como letra muerta a veces lo firman, se archiva y como la dinámica del sector público es cambiante, alguien se olvidó que alguien lo firmó también y ellos tienen compromisos establecidos para poder conservar estas áreas. O sea, ahí están los retribuyentes. O sea, si nosotros hacemos una mirada en Lambayeque, hay varios retribuyentes que pueden mantener o conservar áreas naturales protegidas o espacios frágiles o ecosistemas frágiles, como lo determina CERFOR. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Blanc, Toyota, Sodimac, Telefónica, Prima, Pacífico, entre otros, ¿no? Entonces, y bueno, luego de esa impresionante, no descubrimiento, sino más bien mirada de los compromisos que nadie por ahí lo ha percibido, para la gestión de estas áreas naturales protegidas, hicimos un diseño de proyecto REC, ¿no? Porque hay una serie de pasos para ello. Además de eso, observamos que hay un contrato de administración, y aquí es donde les mencionaba, ojo con esto, ¿no? Hace menos de 15 días, ha salido una publicación en la cual una ONG y una entidad, dos entidades privadas, tienen un contrato de administración parcial en un área aquí en el norte del Perú, justamente, ¿no? Que es reserva de biosfera, curiosamente, ¿no? Entonces, las entidades privadas están, como el Estado es insuficiente para poder gestionar tales espacios y en conservación, ellos pueden entrar con un contrato de administración. Una universidad en Trujillo, la Nacional, tiene un espacio donde sus estudiantes van y desarrollan. Las áreas naturales protegidas son laboratorios de investigación. Hay cantidad de cosas que investigar, ¿no? Desde una planta hasta un microbio, por ejemplo, ahí los mismos suelos, los microorganismos, ecoeficientes y todo eso, se pueden hacer cantidad de investigación realmente, es innumerable, ¿no? Yo tengo una lista que en algún momento podemos compartir para poder ver por lo menos, y son temas de tesis. Por último, en los planes maestros se está publicando las prioridades de investigación, porque con ello adosan al investigador a que puedan contribuir a la brecha de información de los planes maestros. Aquí, por ejemplo, hay 3 áreas naturales protegidas que ya tienen la certificación de reducción de emisiones y bonos de carbono. Y vean ustedes, los créditos de carbono son más de 8 millones, imagínense, con la cual sustentan esa área, y si más no me equivoco, en el bosque de protección Astemayo, con estos proyectos han podido llegar hasta Lambayeque y hasta en Cajamarca, llevando y pagando personal guardaparque para que puedan ayudar. O sea, imagínense todo el alcance que tiene esto. Tomayo, pues acá en San Martín, en la sierra, en la ceja de selva, es en otro lugar. Sin embargo, el alcance del proyecto tiene a todo el Perú. Es por eso es importante tener en cuenta poder ver cómo se puede gestionar a través de contratos de administración de universidades nacionales o privadas, espacios para ayudar a conservar, aprovechar que sean laboratorios y
y poder también gestionarlos conjuntamente, ¿no? Como lo hace Costa Rica. Costa Rica, más del 87% de las universidades son las que gestionan áreas naturales protegidas. Estados Unidos y Europa también, las universidades cogestionan las áreas que protegen, ¿no? Entonces, son detalles de gestión bien interesantes. Y al finalizar respondimos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los contribuyentes? Alcanzamos a ver una comunidad campesina potencial, 10 asociaciones establecidas ahí en la zona de amortiguamiento, el mismo entidad del Estado, el CERNAM, que es parte de un adscrito del Ministerio del Ambiente, en la cual nosotros laboramos también. Los contratos de administración es la forma establecida, normativa, en la cual se puede un privado u otro nacional, y a través de estos datos, porque estos son los que contribuyen a la investigación, los datos de cuánto cuesta el bosque, son 5.974 por hectárea, y la biomasa, cuántas toneladas tiene por lo menos por hectárea, y aquí tenemos pues que hay un buen recurso ahí de más de 8.326 hectáreas en esa área natural protegida, y los retribuyentes ni se diga, ¿no? Empresas que pueden potencialmente, privadas, que pueden efectivizar esta gestión. Aquí, porque ya terminamos, vemos dos cosas. Un tema en la cual, a través de una investigación técnica, se escala a poder hacer gestión sobre un territorio y poder también ver que hay mucho brecha de información que puede utilizarse para poder utilizarlo de manera responsable y también gestionar un espacio que no solamente sean las áreas naturales protegidas, ¿no? Sino también todo un departamento, una nación en realidad, ¿no? Por el territorio peruano justamente tiene esta característica de poder ver cómo nosotros planificamos en el territorio, y ahora las herramientas existen, las herramientas hay. Eso básicamente, y bueno, esta contribución importante para la gestión y la exhortación a todos aquellos que quieren tener el tema de la conservación y que no está desligado a la investigación. En realidad, nosotros como gestores y parte técnica que somos, estamos embebidos y promovemos la investigación en todos los espacios, ¿no? Ahora de donde estamos nosotros, en un área tan grande, ¿no? Sobre 31 distritos, 10 provincias, imagínense, el reto es múltiple y aquí es una panacea de investigaciones que se pueden hacer. Sin embargo, esta área que hemos presentado y hemos aportado para una investigación con la gestión de esta naturaleza, presenta un innumerable, por decirlo así, fuente de información, desde los productos y subproductos. La vez pasada tuve la oportunidad de escuchar el tema de cómo a través de los hongos, para algunos son un problema, por ejemplo, una plaga, la licencia del algarrobo que está sufriendo allá en el norte peruano. Sin embargo, para otros es más bien una oportunidad de bionegocio, ¿no? Un tema ya de poder utilizar más bien algunos azotes naturales en virtud de mejorar más bien la economía de la población local, ¿no? La llamada bioprospección. Bueno, eso es todo, y alguna pregunta para poder abordarlo. Gracias. Muchas gracias, William. Bueno, están todos invitados, tanto el público asistente a la facultad como aquellos que están a través del Face participando, pueden hacer las preguntas que crean conveniente. Ya, veo aquí una pregunta, profesor. Sí, de Edwin, sí. Sí, Edwin. Sí. ¿Quién vigila el cumplimiento de los compromisos? Muy buena pregunta. Los compromisos de los retribuyentes, por ejemplo, que se dan, son a partir de un acto voluntario, pero el voluntario es entre comillas, ¿no? En la cual ellos se comprometen a través de su responsabilidad social, porque están asociados a un ISO de responsabilidad social.
o a través de su gestión ambiental, de su responsabilidad ambiental, a través de un ISO también, la 14001, en la cual se comprometen a hacer actividades de protección y conservación y mitigación al cambio climático. ¿Y quién los vela? En teoría, debería de velarlo el Ministerio del Ambiente para poder hacer seguimiento a estos compromisos. Sin embargo, y eso sí tenemos que dejarlo claro, como son actos voluntarios, definitivamente no son, no son sancionables si no se hacen, ¿ya? Y ahí es donde se despierta la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es de ver qué proyectos apropiados pueden ser planteados a estas entidades para que en virtud de esos compromisos se puedan cumplir los mismos, ¿no? Entonces, mucho parte de la proactividad de los investigadores, de las entidades proponentes, ¿no? O sea, cualquiera te puede comprometerse a decir, ya, yo te ayudo a hacer un proyecto red, ya, y la pregunta que te hace es, ¿ya cuánto es tu estado de carbono? ¿Cuánto es la cantidad de CO2 que ese bosque, por ejemplo, absorbe? Y esas respuestas son las que no hay. Por eso que justamente falta esa brecha. Y obviamente este compromiso a veces queda en el vacío. Y el Ministerio del Ambiente a veces lo tiene en un tema de, bueno, mira, se comprometió, está bien. Hay muchos que han cumplido algunas brechas, algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, uno de los bancos ahí que menciono, en Chaparrí hizo allá en Lambayeque, hizo hasta una caseta con plástico y todo eso, ¿no? Entonces todos decían, bacán, es proyección ambiental, social, ¿no? Y no, estaba dentro de sus compromisos, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué no hicieron otra cosa más? Bueno, porque las ideas parten de los beneficiarios, ¿no? Y si el beneficiario no tiene ese acompañamiento, asistencia de un investigador, de alguien que pueda promover estas propuestas técnicas, definitivamente no se van a dar, ¿no? En suma, esto es importante. ¿Existen publicaciones sobre investigación en esta área? Sí, sí, sí. Tengo entendido que Sune, que es uno de los investigadores, con una joven ahí que hicieron prácticas preprofesionales, están en el tema de la publicación de la biomasa, ¿no? Además de eso, hay investigadoras ahí del mismo Pedro Ruiz Gallo. Hay una interesante de la genética de la pava blanca, también una especie en peligro de extinción de otra universidad privada también. Hay varias investigaciones en realidad en la cual le han puesto y por lo menos interesa, ¿no?, a estos temas de conservación. Hay un dato importante, ¿no? A partir del 2015 se apertura las investigaciones, la promoción de investigaciones en áreas naturales protegidas gratuitas. Antes se pagaba todo un trámite burocrático, obviamente, para poder hacer una investigación en un área. Por lo tanto, la mayoría le sacaba la vuelta al Estado y hacía sus investigaciones de su planta, de su flora, de su fauna, etcétera, sin hacer el proceso normal y formal, ¿no? Porque estaba ahí un pago que se hacía al Banco de la Nación. Actualmente no. Actualmente, a partir del 2015, el Ministerio del Ambiente apertura y promueve más bien la investigación en todas las áreas. Son laboratorios importantes de hacer investigación. Bueno, tal vez guardamos más al que alguien esté digitando una pregunta, William. Yo justamente te lo dije con bastante alegría y admiración que diste un giro, pero no era en sentido así, digamos, yo lo que siempre admiro de parte de ustedes egresados de la Pedro o los que se han formado en la Pedro, es lo que siempre he dicho en voz alta, la plasticidad cognitiva tremenda que tienen ustedes. Se he visto jóvenes desempeñando investigación. Yo conozco 2 o 3 que, por ejemplo, pensaba que se habían dedicado a la biología pesquera y que iban a estar ahí siempre, ¿no?
y de repente los he encontrado que están haciendo biología molecular. Entonces, Sí, sí, es una pasión, profesor. La biología molecular es una pasión de vida. Imagínense que actualmente nosotros estamos promoviendo, bueno, con otras universidades, me gustaría que la misma Pedro Ruiz Gallo, nosotros hicimos cuando estaba en la gestión de la Pedro Ruiz Gallo, un convenio con la Facultad de Ciencias Biológicas. En ese tiempo estaba la doctora Marta, y miren, qué importante es la gestión y la investigación. Por último, en España hablan de 3 pilares que se ha promovido acá, ¿no? El trinomio magnífico de decir sociedad, gestión, investigación. O sea, si tú quieres hacer gestión y no tienes la mirada de una sociedad y un beneficiario en la cual como servidores públicos, bueno, en la parte que estoy ahora, y no tienes la base de la gestión, no estás hablando de nada, ¿no? No, estás pasando simplemente por un buró, por eso son burócratas, y estás dejando estos pilares en el vacío, ¿no? La vez pasada escuchaba yo muy atentamente cómo, por ejemplo, nos falta micólogos, ¿no? Nos falta investigaciones de los hongos, hay cantidad por ejemplo, hay hasta una especie interesante allá, le mencionaba el algarrobo, que más bien está causando una amenaza, ¿no? Para este ecosistema, y en otros lugares lo están comercializando como el gano café. Estamos hablando del Ganoderma lucidum, ¿no? Entonces, ¿dónde te da este resultado? ¿Dónde se encuentran esas iniciativas, ¿no? Y sobre todo de la investigación. La investigación es lo que te da los resultados para poder hacer gestión y poder llegar a una sociedad y se vuelve aplicativa la investigación. Entonces, allí donde nos jala a nosotros de ver cómo nosotros podemos desarrollar. El cambio climático es algo que se está dando. Bien, podemos frenarlo, es difícil, solamente con buenas prácticas. Pero, por ejemplo, estamos hablando de bioquímica molecular, hablamos de que la valina que tienen los peces en la Antártida, que se han estudiado, y que, por ejemplo, hay aplicado también a mi especialidad, hay una pseudomona que se caracteriza porque justamente va a la lluvia y crea el 70% de la lluvia, imagínense, una cosa interesante, no estamos desligados. La biología molecular es apasionante porque nos da desde ahí un arraigo de poder comenzar a escalar, ¿no? Y escalamos a nivel de una sociedad, a nivel de una gestión, pero viene y parte desde una investigación que nace, o sea, es fundamental. Yo soy no fanático, sino promuevo las investigaciones, todos aquellos que tengo la oportunidad de conversar, dialogar, y se abra una apertura de investigación. Digo, están buscando qué investigar, ¿no? Pues hay muchas cosas, hay bastante realmente, ¿no? Tenemos nomás que distribuirnos y mirar bien cómo podemos realizarlo. Yo hacía el comentario también y lo encontré propicio hacerlo aquí, porque justamente a propósito del nuevo plan que tiene la facultad, plan de estudio, han aparecido personas y organizaciones muy interesadas en evaluar cosas como, por ejemplo, cómo saber que los universitarios poseen las competencias del futuro, ¿no? Nos preocupamos muchas veces de las competencias del presente, ¿no? Y siempre se nos exhorta a vivir el presente. Pero resulta que preparamos a jóvenes que después van a tener que afrontar trabajos, vivir realidades, ¿no? Entonces ahí es donde justamente yo digo, ustedes tienen una tremenda plasticidad cognitiva, y la otra que es de adaptación, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, como alguien dice, una expresión que escuché en el sur, ¿no? En Arequipa, ¿no? Gallinazo gallinazo en altura, ¿no? No va. Claro. Entonces, es interesante porque justamente
este año hubo una reflexión tremenda, ¿no? A propósito de cómo saber que los universitarios, es la pregunta para los universitarios, pero alguien se ha preguntado algo más profundo también, ¿no? ¿Por qué el planeta está como está? ¿Por qué estamos con que estamos en el cambio climático y todo este problema que ha sido, es una cadena, ¿no? Entonces, hay un estudioso que dice que eso es consecuencia de que no hemos sabido educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, no les hemos enseñado a defender al planeta, a defender una planta, a defender un pescado, a defender una especie, a defender un árbol. No les hemos enseñado. Entonces, es lógico que ante un planeta indefenso que nadie lo defiende, se acaba. Entonces, este filósofo ha hecho repensar ese asunto, ¿no? Y por eso es que justamente cuando leí esta mañana ese título, ¿cómo saber que los universitarios es como ponerse una vacuna, ¿no? Ujú. Como por decir, bueno, estamos formando jóvenes en la universidad que se adaptan en sus trabajos y realmente, y ahí es un problema también de gestión, ¿no? La adaptación es un proceso, ¿no? Sí, Entonces, sí. desde muchas veces desde ustedes que cuando jóvenes salen del país y se van a otros países con costumbres diferentes que tienen que adaptarse. Entonces me pareció muy interesante y justamente porque ustedes son los beneficiarios de un plan de estudios o de todo un proyecto que la facultad les brinda, ¿no? Yo siempre he escuchado, muy pocas veces, he escuchado muy pocas veces que un egresado de la Pedro reniegue de su formación. La mayoría siempre lo dicen, ¿no? Agradecen a sus Sí. profesores, agradecen al personal administrativo. Por ejemplo, muchos jóvenes he escuchado que agradecían a Manuel Morales, que los apoyó mucho con sus trabajos para su herbario. Y Manuel era muy cooperativo con ellos. Entonces, yo me admiro de eso, ¿no? Porque, y me admiro y puedo ver, creo, el efecto porque yo soy formado en San Marcos. Ujú. Yo tengo la formación de San Marcos. Y Beatriz entonces Lizardo. veo en ustedes otro modelo, ¿no? Entonces, y me parece interesante, ¿no? Me parece interesante. No sé porque justamente esta palabra es cómo saber es clave. Porque si los jóvenes no tienen, por decir así, el futuro, nadie puede ir a una adivinadora o a un espiritista para que le vea el futuro de en qué va a trabajar, ¿no? Pero sí se puede narrar, como muy bien lo mencionaste, los diferentes tesistas que han llegado ahí a donde estás tú trabajando, ¿no? Que son Ujú. realidades concretas, ¿no? Yo siempre que cuando escucho a los jóvenes, porque soy coordinador de las prácticas preprofesionales de biología, yo siempre lo que les pregunto cuando me presentan su informe son dos preguntas claves. La primera es, ¿por qué se interesó en ir a ese lugar a hacer su práctica profesional? Bueno, ellos me dan la razón todo, ¿no? Y luego le hago la siguiente pregunta que considero clave. Si volvieras a ese lugar, ¿qué harías? Ujú. Entonces, si le gustó, entonces diría, bueno, yo haría una investigación sobre esto, yo mejoraría esto, yo mejoraría todo. Entonces, esas personas reflejan, uno, que han captado la realidad donde han estado Ujú. Ujú. y se han adaptado. Y en ese proceso de adaptación, pues, siempre yo recuerdo mucho la definición de- del hombre, ¿no? Como especie que se ha adaptado, que es inteligente para adaptarse, ¿no? Y eso se ve mucho en los jóvenes de la Pedro. Yo, en realidad, me admiro de esa forma de talento. Gracias, Sí, William, sí, y que definitivamente. estamos esperando la próxima semana también que estás con nosotros, la próxima semana. De bioprospección. Sí. Ujú, sí, muy Ya, bien. doctor, muy Entonces, agradecido. Gracias a ustedes. a la próxima semana te damos junto tu segundo certificado de participación en Biología Sin Fronteras.
Un fuerte abrazo, William. Un fuerte Gracias. abrazo, doctor. Gracias. Gracias, profesor Fukui. No, gracias, William, a ti. Gracias. Gracias, profesor Jorge Antonio. Nos estamos viendo la próxima semana. Listo, profesor Pedro. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.